Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Quisiera saber cómo les fue con el ejercicio que habíamos dejado de tarea, si hubo alguna dificultad, si hay alguna pregunta, o podemos arrancar de una vez con el siguiente tema. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces empecemos con el tema número 7. Buenos Gabriel, días, profe. cuéntame. ¿Estás? Buen día, profe. Bien, profe. Yo tengo una pregunta y es ¿qué función debo usar de telefonía en el taller 6? En la parte de bono. Ya, No, no recuerdo el nombre bien. en la de telefonía. Sí, claro. Con una nueva función. Ya, permítame, voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, en el de telefonía. Aquí habíamos dicho que con la función concatenar estábamos uniendo los nombres y los apellidos. Sí, profe, la que no tengo clara es la de bono de producción. Qué pena. Ya voy. Para poder... y acá. Completamos. Tenemos el sueldo y tenemos que sacar el bono de producción. Dice, asignar los siguientes bonos de producción a empleados de iPhone 6, el 5%, Samsung S6, el 2%, y de ON, el 1.5%. Entonces, ¿qué función podríamos utilizar acá para sacar ese bono de producción? ¿Ustedes qué opinan? Ideas. Profe, la función buscar. Buscar, en este caso, sería una buena opción porque tengo tres datos. Entonces, la función sí solita no me serviría. Entonces, aquí sería la función buscar, V. ¿Y qué valor es el que yo estoy buscando? Es el valor que está aquí. ¿En dónde estoy buscando ese valor? En esta tabla. Y como hay más productos, más datos, más personas que debo buscar, entonces de una vez la dejamos fija. ¿Cuál es el indicador de columnas? El número 2. Y en rango falso para la coincidencia más exacta. Entonces aquí, ¿por qué creen que me dio 0 pesos? ¿Por qué no tomó el dato? Porque está en moneda. Porque está en moneda y no está en porcentaje. Si estuviera en porcentaje, ahí me da el 2%. Piense que es 2% para Samsung. Si yo arrastro, pues ahí me va a mostrar, inclusive para Won, porque me está dando el 2%. Profe, ¿cree que es porque lo está aproximando? No sé. Porque voy a seleccionar todo el rango y le voy a aumentar una posición decimal. Porque como Won está con una posición decimal y yo no la tenía con posiciones decimales, por eso es que él lo aproxima. ¿Sí? Ahora bien, ahí que encontré. Ahí encontré solo
el porcentaje del bono de producción. ¿Qué me hace falta para que esto se lleve a pesos? Porque recuerden que yo siempre les he dicho, a mí no me interesa saber que me va a ganar el 2, el 5, el 1.2, sino que casi siempre yo lo debo transformar ese valor de porcentaje a moneda. Entonces, ¿qué me hace falta ahí para llevar ese dato y que me quede no en términos de porcentaje, sino saber cuánto es lo que me corresponde por ese bono de producción? Multiplicarlo. Podría multiplicar. Entonces aquí por fuera debo multiplicar por el sueldo. Le voy a cambiar de una vez el formato, lo voy a regresar nuevamente a moneda. Y ya arrastro. Entonces ahí ya me queda el bono de producción para cada uno de estas personas de acuerdo al producto y obviamente al sueldo que tengan. ¿Cuál es el sueldo final? El sueldo más el bono de producción. ¿Sí lo tenían hasta así? Sí, señora profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. ¿En el promedio de sueldo se hace con el sueldo normal o con el sueldo final? ¿Cuál? Perdóname. El promedio de sueldos. Ah, con con este sueldo nomás. Con el sueldo, no con el sueldo final. Profe, ¿y lo mismo con el sueldo de cada persona? Sí, el sueldo de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, el de Fernando Adonis, ¿cómo quedó? Fernando Adonis debe ser más o menos, es 750. Entonces, ¿cómo quedó la función ahí? Buscar V. Buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Díctame a ver. Sería Fernando Adonis. La casilla L16. Esta de acá. Muy bien. La matriz. Sería desde 13 hasta F51. Desde aquí, E13. Todo este rango. Muy bien. Hay que fijarlo. Sí, señora. Ujú. ¿Y cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga? Sería la 2. La 2. Sería la 2. Ajá. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, ahí está el sueldo de Fernando Adonis. Si yo arrastro, pues ahí me trae el de las demás personajes. Mercedes Becerra, ¿dónde está Mercedes Becerra? 1.234.000. Enzo Pérez, 500.000. Paul Soto, Paul Soto, 800, dice acá. Muy bien. Y Víctor Parra, 600. Víctor Parra, 600. Muy bien. Con eso pues ya queda. Lo demás es contar y esas cosas, contar puntos sí, sumar puntos sí. ¿Hubo dudas en esa parte?
¿Alguna otra inquietud? Profe, en sumar sueldos de iPhone 6 se pone la opción buscar. ¿En sumar sueldos de iPhone 6? Sí, señora profe. No. Mira que te está diciendo sumar, sumar. Entonces ya hay una pista por ahí que es una suma. Pero hay una condición, que sean de iPhone 6. Entonces es un sumar ¿qué? Sumar punto sí. Un sumar punto sí. No conjunto porque solo hay una condición, que sean la suma de los sueldos, pero de iPhone 6. Entonces es un sumar punto sí. Acá está. ¿Cuál es el rango que debo seleccionar? Recuerden que el rango y el criterio van relacionados. Si el criterio es la condición, y en este caso, ¿cuál es la condición que me están pidiendo para sumar? ¿Cuál es la condición? Profe, el Que se- rango sería, Dime. profe, el rango sería de B12 a B51. Es decir, todos estos productos. Sí, señora profe. ¿Listo? El criterio, entonces, que sea de iPhone 6. Entonces, ¿lo puedo escribir o simplemente lo selecciono de acá? Si lo selecciono de acá, pues ahí ya queda la palabra iPhone 6. ¿Y cuál es el rango de suma? Entonces me dicen que son los sueldos. Entonces el rango de suma será la columna de sueldos. Le doy a aceptar. Y entonces me dice que la suma de los sueldos de los iPhone 6 son 15.394.468. ¿Sí? Sí, señora profe. Lo mismo haces para el del Samsung 6. Es más, mira, aquí, si tú dejas fijo ya este rango, y este rango de suma, puedes venir y arrastrar acá. ¿Por qué? Porque aquí escogiste iPhone 6 y abajo está Samsung 6. Entonces aquí, si yo le doy doble clic, él me está colocando el rango, el criterio, que es Samsung 6, y el rango de suma. Entonces ya obtuve esos dos resultados ahí. Ah, sí, profe, gracias. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna otra inquietud ahí con relación a este ejercicio? No, señora profe. Bueno, entonces en ese orden de ideas ya pueden subir el ejercicio S6. ¿Qué esperaría yo? Que ya todos lo tengan bien hecho y que no vayan a quedar correcciones pendientes, como siguen quedando correcciones en la actividad 4. Lo revisé ayer y todavía quedan correcciones. Entonces, esperaría yo que no haya ninguna
corrección en esta entrega de S6. ¿Listo? Bueno, sí, señora profe. ¿Alguien más tiene algo que decir de estos ejercicios? Muy bien. Entonces vamos a empezar con los ejercicios 7, que aquí ya vamos a trabajar, como les decía, algunos ejercicios con la función buscar H. Vamos a trabajar con funciones cianidadas, con una función que se llama elegir aleatorio y otra que es la función aleatorio.entre. Entonces, vamos a proceder con estos ejercicios. Por favor, los descargan para irlos trabajando al tiempo. Vale, profe, ya estoy en eso. Bueno, voy a esperar aquí para que lo puedan descargar y podamos ir trabajando a la par. ¿Ya estamos todos acá? ¿Ya podemos iniciar? Por mi parte, sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces, señora. gracias. Vamos a iniciar con estos temas. Vamos a iniciar primero con la función buscar H. Entonces vamos a irnos, por favor, al ejercicio que se llama ampliación. Y antes de utilizar la función, voy a hacer una explicación de cómo se hace para que en la celda nos quede esta información de esta manera para seleccionar. Entonces lo voy a hacer aquí al lado. Y supongamos que nosotros tenemos una tabla donde tenemos que registrar los números de documento de identidad de las personas, pero también tenemos que registrar el tipo de documento de las personas. Entonces, supongamos que tenemos tipo de documento y por otro lado tenemos número de documento. ¿Listo? Entonces, esto no va dentro del ejercicio, sino simplemente es una explicación de cómo se trabajan esta opción que hay acá. Entonces, cuando a mí me preguntan qué tipo de documento tiene usted, yo en este momento pues yo diría cédula. Pero si hay un formulario para que yo lo seleccione, lo más lógico es que me aparezcan varias opciones. ¿Qué tipos de documentos conocemos? ¿Qué tipos de documentos han oído ustedes por ahí? Tarjeta de Cédula, tarjeta de identidad. cédula de extranjería. Tarjeta de identidad. ¿Cuál otro? Pasaporte. Cédula de extranjería. Cédula de extranjería. Pasaporte. Registro. Pasaporte. ¿Algún otro? ¿O los dejamos hasta ahí? Así, profe. Dejémoslos hasta ahí. Entonces, aquí donde yo quiero que me quede la opción para que yo seleccione, me vengo al menú datos y en el menú datos encuentro la opción de validación de datos. ¿Qué quiere decir validación de datos? Es escoger una regla
de una lista para limitar el tipo de datos que usted quiere que se escriba en esa celda. Entonces, cuando yo escojo la opción de validación de datos, hay 3 pestañas. Una que es configuración, otra que es mensaje de entrada y otra que es mensaje de error. En la configuración, lo primero que tenemos que escoger es el criterio de validación. Es decir, qué valor o qué dato es el que usted quiere que se ingrese en esas celdas o en esas celdas. Usted quiere que se ingrese un número entero, un número decimal, una lista, una fecha, una hora, una longitud determinada de texto, o usted puede personalizar la opción. En este momento yo voy a escoger una lista y él me pide que seleccione el origen de los datos donde está esa lista. Entonces, en este caso, yo vengo, selecciono la lista que tengo acá, le doy Enter y le doy a aceptar. Entonces, en las celdas o en el rango de celdas que yo tengo seleccionadas, en cada una va a aparecer una pestaña donde están, en este caso, las opciones que yo escogí. Entonces están RC, CE, pasaporte, CC, lo que ustedes me dictaron. Y esto lo voy a obtener hasta en la última celda del rango que yo escogí. ¿Sí es claro? Sí, señora. Entonces, Sí, de señora, esta profe. manera, yo estoy limitando la información que hay ahí. Si por alguna razón yo voy a ingresar un dato que no está en la lista, por ejemplo, el permiso especial de permanencia, que creo que se escribe así, y le voy a dar Enter, él me dice que ese valor que yo estoy registrando no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Qué quiero hacer? Si quiero reintentar o cancelar. Entonces yo le digo cancelar y él me da la opción. Eso si yo tengo la lista creada. Pero si no la tuviera creada, entonces voy a borrar aquí. Selecciono nuevamente validación de datos y le digo que me los borre todos. Al borrarlos todos, pues ya se desaparece las flechitas para yo seleccionar. Voy a borrar estos datos. Y me voy a ir ahora a validación de datos, pero yo los voy a escribir. Entonces, configuración, permitir una lista. Y aquí en origen, pues como no tengo la lista, yo los voy a escribir. Entonces está RC para el registro civil, punto y coma para separar el dato, sin espacio ni nada, coloco el siguiente, que sería tarjeta de identidad, CC, CE, ahí. Si ustedes quieren ir agregando, recuerden que es con punto y coma, sin espacios ni nada, y así van alimentando la lista. Le dan a aceptar y ya obtenemos la información. Pero también recuerden que tenemos 2 pestañas más. Una para el mensaje de entrada y otra para el mensaje de error. Usted puede personalizar ese mensaje de entrada con algo que diga tener presente la información. Y en el mensaje de error algo como no insista. Vamos a darle a aceptar. Y fíjense que tan pronto
yo me ubique dentro de la celda o dentro de cualquier celda que seleccioné, él me saca el mensaje de entrada. Tener presente la información de la celda, tener presente la información de la celda. Si yo voy a escribir el dato errado, pues me va a sacar, el mensaje de error de no insista. Reintentar o cancelar. Entonces, eso es validación de datos. Borrar todos y le doy a aceptar. ¿Sí les quedó claro esa herramienta de validación de datos? Sí, señora. Sí, señora. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿por qué traje ese tema? Porque aquí en código yo tengo esta opción de validación de datos, es decir, yo puedo seleccionar aquí cualquiera de esos datos que están presentes en alguna lista. Entonces, con este ejercicio que se llama formulario de consultas de clientes, que es un trabajo para hacer en compañía de tu familia o de tus aprendices, vamos a mirar los distribuidores autorizados de forma. Entonces aquí tenemos un formulario para consultar los clientes. ¿Recuerdan el formulario que hicimos para consultar en el ejercicio pasado, pero lo hicimos con la función buscar B? Aquí es más o menos lo mismo. Tenemos que traer el nombre, el apellido, la fecha de ingreso, el sueldo, el país, la empresa, el departamento y el teléfono. ¿Cuáles son las instrucciones? Dice, la información necesaria para completar el formulario de consultas de clientes se encuentra en la hoja Tablas de ampliación. Entonces aquí hay una hoja que se llama Tablas de ampliación, que es la que me va a ayudar a realizar esta consulta. Dice que al escribir el código de algunos de los clientes se debe actualizar inmediatamente la información que acabamos de decir. Entonces voy a ir a mirar tablas de ampliación. Observemos cómo está escrito ese listado de clientes. Aquí está código, nombre, apellido, dirección, teléfono, y fecha de ingreso. ¿Y cómo está registrada la información de los clientes? ¿De forma qué? ¿Vertical u Vertical, horizontal? control B. ¿Cómo? Perdóname. Ahí es control B. Aquí sería control B, está de forma vertical. Horizontal, profe. Está de forma horizontal. Mira que los códigos de los clientes están escritos desde aquí. Está escrita de forma horizontal, mira. La de Profe, izquierda. perdón, a veces se te va la onda del audio, pero sí, ya entendí que es horizontal. Pero pues ahí sí, de pronto será tu internet o la ubicación, porque los demás tienen alguna dificultad con el audio. Sí, profe, a veces te vas. Pero no, el internet mío está perfecto, el altavoz está al 98. Miremos a ver que si vuelve a pasar me avisan. Vale, profe. Entonces, aquí estamos en forma horizontal. Entonces, aquí, ¿qué debo analizar? Es la posición de las filas de cada uno de estos datos. Entonces, aquí tengo la fila 1, la fila 2, la 2, la fila 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10.
¿Por qué me enumero las filas? Porque si me voy a ir aquí a traer el dato del nombre, ya sé que debo buscar la función buscar H. Y la función buscar H dice que busca en la primera fila de una tabla o una matriz de valores. Entonces, por eso ya tengo que enumerar, son las filas y no las columnas. Entonces, cuando le dé a aceptar, el cuadro de argumentos de la función buscar H es muy parecido al cuadro de argumentos de la función buscar B. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí nos está pidiendo es el indicador de filas y en el otro es el indicador de columnas. Pero el resto funciona de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El valor que yo estoy buscando es el código que aparece aquí. ¿En qué matriz la estoy buscando? Entonces me debo ir a la hoja tablas y escoger toda la matriz, incluyendo los títulos, en este caso, de las filas. Como voy a traer son los nombres, entonces, ¿cuál es el indicador de filas que debo traer? ¿Qué número es el que debo llevar? El 2. El 2. El 2, porque ahí es donde están los nombres. Y falso para la coincidencia más exacta. Profe, Entonces, de perdón. aquí, Es que señora, en el momento en el que estabas haciendo el proceso, la pantalla se quedó congelada. No sé qué hiciste para pasarte a la otra página o si hay que hacer algún control o algo. nada, simplemente las vas hasta la otra página y seleccionas el rango. Así tenga la función activa en esa página y luego Sí, paso a la otra. sí, Ah, ok. no hay problema. Entonces, lo que quiere decir que tan pronto yo cambie el código, él me va a traer el nombre correspondiente. Entonces, A106, si yo vengo y verifico, A106, ¿dónde está? A106 dice que es Patricio. Miremos a ver si es cierto. A106 el nombre es Patricio. Entonces, ya con esto ustedes pueden completar para traer el apellido de Patricio, la fecha de ingreso, el sueldo, el país, la empresa, el departamento y el teléfono. ¿Qué es lo único que tienen que tener presente? El indicador de la fila. Entonces, por ejemplo, para el departamento, usada recientemente, buscar H, el valor buscado es el código, la matriz, me paso a la hoja tablas de ampliación, selecciono todo el rango y en el indicador de filas estoy buscando el país, que es la fila número 8, perdón, país, no. Departamento, profe. Departamento. Entonces, departamento es la fila número 9. Entonces, borro acá y coloco 9. Y en ordenado, falso para la coincidencia más exacta. Aceptar y dice que el señor Patricio es del departamento de mercadeo. Entonces, fíjense que es muy fácil de trabajar con la función buscar B o buscar H. ¿Cuál es
digamos que el punto de partida para poder determinar si es una función buscar B o buscar H, el punto de partida está en cómo está distribuida o cómo está planteada la tabla, la matriz, donde usted va a buscar la información. Si está de forma vertical o si está de forma horizontal. ¿Alguna pregunta? No, señora. No, señora, profe. Muy bien. Entonces, completar este ejercicio pienso que no les va a dar mayor problema, ¿cierto? No, señora. Bueno, entonces nos vamos a ir al ejercicio horario, que es el primero que está ahí. Y este ejercicio también es una aplicación de la función buscar H. ¿Por qué? Aquí lo que tenemos que buscar es la asignatura de acuerdo al día y a una hora seleccionada de la tabla horario. Entonces, el punto de partida es el día, que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. ¿Cómo están esos días? Mira, están de manera horizontal. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces ya están de forma horizontal, por lo tanto será un buscar H. ¿Cuál es el otro dato que me están dando? La hora. Entonces aquí con el horario, ustedes tienen una hora de la 1 a la 13. Entonces yo debo, de acuerdo a mi selección, encontrar la asignatura. Entonces, por ejemplo, el día miércoles a la hora 5, miércoles a la hora 5, tengo neuromarketing. Entonces, esa es la asignatura que debe quedar acá, a través de la función buscar H. Entonces, por favor, plantéenle esa función para encontrar la asignatura de acuerdo al día y a la hora. Profe, ¿se podría utilizar buscar H con I? Buscar H con I. Sí, profe. Ay, perdón. Buscar H con I. ¿Cuál es esa función? Yo no la tengo. ¿Cuál es la función? Yo no la tengo acá en mi lista. Profe, con la Y diré. Pero tengo buscar con X, pero con Y no la tengo. Muéstramela cuál es. Profe, buscar H y en buscar H poner también la fórmula de I. Puedes plantearla, plantéala, a ver cómo te va. Es bienvenida, cualquier opción. No hay nunca una única solución. Siempre hay más de una solución. Entonces, plantéalo y nos lo muestra. Los demás tenemos 5 minuticos, menos, 3 minuticos para resolver el ejercicio. A las 9:43 abro el micrófono y pasamos a alguien a que nos explique cómo lo hizo. Y si tú nos explicas cómo lo encontraste la solución, perfecto. Voy a cerrar el micrófono y dejo el ejercicio ahí abierto.
Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Quién me quiere contar cómo aplico la fórmula? ¿Mm? ¿Alguien me quiere compartir? ¿O llamamos por lista? Profe, creo que estuvo complicado, o por lo menos yo no supe cuál era el valor buscado, a pesar de que de pronto sabía que era la hora para buscarlo entre la fila, entre la hora, sí, o sea, entre la fila de la hora, para poder tomar la asignatura, y aún así no me ¿Se salió. dio? No. Bueno, listo, Cherín. ¿Alguien? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Yo podría utilizar las dos funciones de buscar? ¿De una vez? ¿Dentro de la otra? Profe. O sea, tú puedes hacer una función dentro de la otra, que es funciones anidadas, como la CI, que es una función que anida la CI y la I. Tú puedes hacerlo. Para el planteamiento, digamos que tú puedes buscar alternativas, pero no sé en este caso para qué lo quieras hacer. ¿Alguien, no? Profe, yo intenté como poner dos valores en valor buscado, pero de igual manera salía que habían muchos indicadores para la plantilla. Naomi, cuéntame, Naomi, ¿cómo te fue? ¿Mm? ¿Lo intentaste o no lo Hola, intentaste? profe, ¿cómo estás? Sí, señora, sí lo intenté, pero no me da. Lina, Sofía, Mora. Sofía Mora López. Profe, una pregunta. Dime, Cristian. Profe, cuando yo hice la fórmula me salió un error de desbordamiento. ¿Qué significa eso? ¿De error de desbordamiento? Sí, señora. ¿No será que no aplicaste los parámetros que eran? ¿Tienes ahí? ¿Quieres compartirnos? Sí, profe. Bueno, compártenos, Cristian, a ver cuál fue el error. ¿Se están viendo? Ya estamos casi listos, ahora sí. Profe, ¿estás viendo la casilla de argumentos de función? Sí, no, estoy viendo la función en la barra de fórmulas. Acuérdense que para ver la casilla tienen que compartir toda la pantalla. Ah, ok, profe. Entonces dame un segundo, comparto toda la pantalla. Ahí, profe, Ahora ahora sí. sí. Entonces, el valor buscado tú lo estás colocando de B4 hasta B5. Sí, señora. Pero es que De pronto lo que... el valor buscado es simplemente B4, porque es el día. De pronto ahí es donde está el error de desbordamiento. Ya que puedo poner toda la tabla, profe, y en indicador de filas pongo solo el 4, que es del miércoles. Sí, pero la matriz sí tienes que poner toda la tabla. Ah, ok. Listo. Y ahí se fija la matriz, ¿no, profe? Pues digamos que ahí no habría necesidad porque yo no voy a arrastrar, solo estoy hallando un dato. No habría necesidad. Entonces el valor Vale, que yo profe. estoy buscando es el valor que está arriba en el día, en la posición B4. Perfecto. Sí, señora. Ahora bien, ¿en dónde creen ustedes que está el quit para que no nos dé? O sea, ¿dónde está como el que se podría llamar? El truquito, la cascarita. ¿En dónde creen que están? Porque el valor buscado lo tenemos bien. La matriz, pues no hay de otra. Profe, ¿no sería hacer dos buscar uno en H y otro en B?
Pero ¿para qué nos complicamos? Bueno, sí. ¿Saben dónde está el problema o no el problema? Está en el indicador de la fila. Coloca no el 4, porque Sí. si tú dejas el número 4 fijo, deja el 4 fijo y les muestro qué ocurre. ¿Le doy a aceptar, profe? Y dale a aceptar. Me Entonces, sale- si yo dejo el 4 fijo, pues me va a aparecer prácticas de estadística. que es Cámbiale el la día, 3. cámbiale el día, Digamos jueves, profe. digamos jueves. Va a quedar neuromarketing, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está el tema? Ubícate en la columna A al lado de hora. Abajo, abajo. Al lado del horario. En la celda A9. A9. A8 inclusive. Ah, bueno, sí, ahí, A9. Esa sería nuestra fila 1. ¿Sí o no? Porque ahí nos toca, desde ahí parte nuestra matriz. Entonces, Sí, señora. colócale ahí el 1. Abajo, el 2, el 3, el 4, el 5, de ahí para abajo. Ok. Arrástralo si quieres, coge 1 y 2 y arrastra. Ok. No, tienes que tomar 2 y 3, los 2, 2 y 3 y arrastro. y arrastra. No, No. está repitiendo el 2. Los dos números. Ah, y ahora sí arrastro. Ahora sí arrastra, para que te Ok. complete. Entonces mire dónde está el tema. Los números que tú acabas de escribir son los indicadores de la fila. Pero nosotros estamos tomando como indicadores la hora. Entonces, si ven que hay una diferencia de un número entre el indicador de la fila y la hora del horario. Sí, señora, profe. Entonces, en el indicador de filas, quita ese 4. Y deja la posición B5, que es el que me está pidiendo allá el ejercicio. Ah, ya. Sí, profe. Y a ese le sumas más Sí, señora. 1. A ese dato le está sumando un 1 porque hay un desfase de un 1 ahí. Ahora sí, dale a aceptar. Ah, sí, Y el profe. jueves a la hora 5 es libre. Sale libre. Cambia el día, cambia la hora y verás que ahí vas a tener toda la información. Digamos un lunes a las 10. Seminario. Seminario. Cambia el martes a las 10. Debe dar conferencia. Sí, señora, profe. ¿Sí? Sí, sí, señora. Entonces, eso fue lo que ocurrió, que como nosotros teníamos que colocar la matriz, seleccionarla desde la hora. Y Y recuerden, no es de los días, profe. sí, pero es que por eso es que es la diferencia. Porque a los días, no, el número de hora del horario no coincide con el número del indicador de la fila. Por eso hay que sumarle un 1 a ese valor. ¿Sí les quedó claro a los demás compañeros? No, profe, ¿puedes volver a explicar, por favor? Bueno, No, profe. entonces deja de compartir, compañero, y ya les... Bueno, profe. Gracias. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Entonces, ¿recuerdan lo que dijimos nosotros en el ejercicio o lo que hice yo aquí en el ejercicio de tablas de ampliación? Que yo siempre le coloco un número para saber cuál es la fila que me toca buscar. Entonces, es lo mismo que hicimos aquí en horario.
voy a colocar ese número de fila aquí para que no quede aquí al lado. Entonces, esta es la fila 1, esta es la 2. Les voy a arrastrar para mostrar las filas. Es decir, mi tabla tiene 14 filas. Pero el horario tiene 13 casillas porque la casilla número 1 corresponde a los títulos de esta tabla. ¿Sí? Entonces aquí hay una diferencia. Si esta es la hora 7, en realidad es el indicador de filas número 8. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora. Entonces, por eso aquí, cuando yo voy a utilizar la función buscar h, yo tomo, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El día, ¿cierto? ¿En dónde estoy buscando ese dato? Lo estoy buscando en esta matriz y debo tomar desde la hora y desde los títulos de las columnas. Ustedes dirán, ah, pero entonces mejor no los tomemos desde la hora y los días. Pues, ¿para qué? Y no le sumo, tomémoslos desde aquí abajo. ¿Qué creen ustedes que ocurriría si lo tomo desde abajo? Posiblemente no buscaría. tome ¿Posiblemente qué? no tome todos los No datos. tomé todos los datos. No. Profe, que no buscaría el día que se necesita. No, me va a salir un error porque es que mire lo que yo le estoy diciendo, búsqueme mi, y si no le tomo ese dato, lo estoy dejando por fuera, él viene a esta tabla a buscar mi y no lo encuentra, porque no lo estoy seleccionando, ¿sí ven? Entonces necesariamente tengo que tomarlo desde los títulos de las columnas, porque le estoy diciendo, búsqueme la palabra mi y no la estoy incluyendo, pues me va a salir un error. Ahora, el indicador de la fila, que es donde está el punto aquí. Entonces, el indicador de la fila, pues es el dato que hay aquí en el horario, en la hora, pero si yo me voy a la hora 5, entonces la hora 5, 1, 2, 3, 4, 5, es toda estos datos que hay aquí, pero la hora 5 en realidad es el indicador de fila 6. Pero si yo escribo el número 6, pues solo estoy dejando fijo ese dato, porque estoy diciéndole, solo tráigame el indicador de fila 6. Entonces, por eso tomo este dato que hay aquí y le estoy sumando un 1. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, así usted le cambia aquí el viernes. Uno dirá, ay, pues pongámosle la hora 13, que es la última. Pero la hora 13 del horario corresponde a la 14. Entonces, por eso, el viernes a la hora 13 me queda libre. ¿Sí? Ahora sí les quedó claro por qué se suma ese 1 ahí. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, son arandelitas que le van saliendo a las funciones de acuerdo al planteamiento del ejercicio. Entonces, malicia indígena. Pónganle toda la malicia que ustedes puedan a los planteamientos de estos ejercicios. Y razonen. Porque uno podría decir, bueno, sí, pero entonces no coloco esta primera fila, sino que arranco desde acá. No lo puedo hacer porque el valor que yo estoy buscando necesariamente depende de los títulos.
Entonces, si no los incluyo, pues ahí hay un error. Muy bien. Tenemos este siguiente ejercicio, que es uno de curso, que simplemente es una función sí con una función y, porque tengo unos apellidos, tengo unos nombres, tengo el resultado de un primer parcial, de un segundo parcial y de unas faltas de asistencia. Así como cuando yo llamo lista, que voy registrando cuántas faltas de asistencia tiene. ¿Cuál es la condición para aprobar? Entonces, la primera condición es que la nota del primer parcial debe ser mayor o igual a 5. La nota del segundo parcial debe ser mayor o igual a 5. Y debe tener máximo 10 faltas de asistencia. Esas son las condiciones para aprobar. Entonces, ¿cómo planteo esta función acá? También 2 minuticos para que la plantee. Voy a cerrar un poquito el micrófono para que no les entre el ruido que hay externo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo colocar acá? ¿Qué función utilizaron? Función sí. Función sí. ¿Y cómo lo planteaste? Con I. Con I.
Ajá, y seleccioné C2, C2 mayor o igual que 5, oro igual que 5. punto y coma, agregué D2, D2 mayor o igual que 5, igual que 5. agregué otro punto y coma, Ajá. y E2, Sí. menor o igual que 10. Abajo en valor sí verdadero puse aprobado y en valor sí falso puse no aprobado. Aprobado y aquí. ¿Alguien lo planteó de otra manera? ¿Alguien encontró otra solución? No, profe. Por mi parte lo hice igual que la compañera. ¿Eso igual? Muy bien. Entonces, mi pregunta. Abril Cristina, ¿por qué no aprobó? Porque en el primer parcial sacó 4,9. Sacó 4,9. Yo podría decir que le quito una posición decimal y que en el primer parcial ella sacó 5. ¿Sí o no? Sí, Pero profe. no es cierto, no es cierto que yo haya aproximado a 5, es decir, que le haya quitado una posición decimal, no quiere decir que ella en realidad haya sacado 5. Ella en realidad sacó 4,9 y así nosotros visualmente o por aproximación, digamos, si es un 5, no es un 5, es un 4,9. Entonces, cuando nosotros escribimos, en este caso, las funciones, si usted quiere que incluya a los de 4,9, pues no les deje o permítales esa opción. Pero si usted lo cierra desde 5, mayor o igual a 5 en punto, así, tal cual tajante, pues el de 4,9, perdóneme, llorará, pero no pasa. Entonces, es importante lo de los puntos decimales. Muy bien, chicos. Entonces, fíjense que de los temas que vamos a ver el día de hoy, solo trabajamos buscar H y uno decía anidado, pero con la función I. Y solo corresponden a estos dos cursos y al de ampliación. Quiero ir despacio con estos ejercicios porque aquí vamos a trabajar dentro de las funciones anidadas, la función sí con la función sí. Las vamos a anidar. Entonces, hay unos ejercicios que necesariamente tenemos que anidarlas con la función sí o lo podemos trabajar con la función sí punto conjunto. Entonces, aquí hay alternativas. Inclusive hay un grupo que trabajó la función sí punto conjunto en el ejercicio E4 para la solución de cosméticos. Y fue Naomi. Entonces a mí me gustaría que Naomi nos contara algo sobre la función sí punto conjunto, cómo la utilizó para solucionar ese ejercicio. Voy a abrir acá. Hola, profe, discúlpame. ¿Me repites la pregunta? Es que me tocó desconectarme al computador y conectarme al celular. Es que vamos a empezar a ver para mañana, porque hoy no lo alcanzamos a ver, las funciones sí anidadas con la función sí. Pero también esa función la podemos en algunas ocasiones trabajar como un sí punto conjunto. Entonces mañana le hacemos la explicación a los demás compañeros con todos estos ejercicios.
Pero Ok. tú no resolviste un ejercicio ya te digo en dónde, tú resolviste en E4 el Sí. ejercicio de cosméticos con la función sí punto conjunto. Entonces nos gustaría que nos comentaras cómo lo resolviste ahí, en ese 4. Entonces ya lo estoy abriendo para mostrarles cómo fue la solución que tú lo hiciste. Vale, profe, igual yo ya estoy prendiendo el computador para mirarlo también desde acá. Pues aquí ya la tengo, acá tengo el archivo. El de cosméticos, mira, acá está toda la función que utilizaste. Entonces, pues sería interesante que nos contaras un poco. Es que hiciste una cantidad de funciones. Sería interesante que nos contaras cómo la planteaste. Profe, yo ahí le ayudo porque lo hicimos en GAES y ese punto pues realmente lo hice yo, entonces lo que utilicé fue un condicional. Sí, cuéntame. Lo que hice fue como mirar toda una fórmula para mirar en la matriz cuál era el producto y en base a ese producto cuál era el número de venta. Pero pues me Y parece que hiciste como ya demasiadas cosas para resolver un ejercicio tan sencillo. sí, señora, lo que pasa es que pues yo me guié de Excel, o sea, viendo videos por YouTube. Sé que también estaba la explicación, pero digamos que lo entendí más así. Así se vea un poco más extenso y más tedioso. Por eso, pero la primera parte, por ejemplo, tú dices C21 es igual a cosmético. Sí, señora. Y en el valor sí verdadero dices contar punto sí, B14 cosmético. Entonces, es que no entiendo la lógica que aplicaste. Profe, pues es que es dependiendo si en producto cambia regalo, porque también puede que sea medicina, puede que sea fotografía, cosmético. Por eso, pero si yo cambio, que es el objetivo, medicina o regalo o fotografía, entonces, pues era solo una función contar puntos sí. Ok, profe, pues quizá me compliqué un poco más, pero quise hacer o entender el proceso un poco más a fondo. Lo que pasa es que no, a ver, yo no estoy diciendo que esté mal, que no sea bueno que ustedes investiguen, perfecto, porque hallar soluciones, de eso es lo que se trata. Pero no solo es mirar, sino entender por qué. Sí, señora, no sé si de pronto tú me puedas ayudar entonces a solucionar este, digamos, como este proceso con el contar puntos y me decías. Sí, como lo resolvimos ayer, porque ayer lo explicamos. El tema es que, pues, si tú lo aplicas, pues sería bueno saber la razón del por qué tantas funciones. ¿Sí? Porque tienes cosmético, medicina, regalo y fotografía. Es decir, que si tuvieses aquí muchos más datos en esta validación, hubieras utilizado mucho más larga la función, es lo que entiendo, ¿sí? Sí, profe, pues como te digo, quizá me compliqué, pero fue una manera de solucionar, porque es la misma fórmula para determinar si es fotografía o si no, simplemente es cambiarlo.
Y pues sí, quizá puede contar puntos, sí, pero así lo determine, pues igual lo voy a cambiar para poder poner contar puntos. No hay necesidad de cambiarlo. Pero, por ejemplo, si ustedes lo trabajan en grupo, pues sería interesante que también tus compañeras lo supieran explicar, porque pues no se trata, y vuelvo y les digo, no se trata de ver la solución y quizás estos ejercicios ya los encuentren solucionados en internet. Lo importante es saber el por qué. Asimismo, como supimos ahorita que era simplemente colocarle un 1 a esta aplicación acá, pero pues no es colocarle un 1 porque sí, sino entender de dónde viene ese 1, pues asimismo si ustedes utilizan una función, que la sepan explicar y que sepan el por qué lo utilizan. Yo me estoy poniendo en el caso de una entrevista de trabajo, donde a ustedes les sueltan el ejercicio y resuélvanlo como ustedes consideren. Entonces, está bien, aplicaste toda esa función, pero después viene la retroalimentación. Bueno, ¿y por qué utilizó toda esa función? Entonces, que si yo la utilicé, sería interesante saber la razón del por qué la utilicé. Y a veces de pronto me desgasto en hallar una solución cuando es muy sencilla y muy simple. De todas maneras, pues quería conocer el por qué la utilizaron, porque de todas maneras, pues ese tema está incluido dentro de este S7, que la vamos a trabajar a partir del día de mañana. ¿Bien? Perfecto, profe. Igual con esa guía, no sé, yo sé que quizás explicó ayer, pues de pronto para que mi compañera Naomi también tenga la oportunidad de poder explicarlo. Entonces, sí se puede con ese ejercicio, si lo puedes explicar de nuevo, por favor. No te entendí. O sea, ayer explicamos lo de cómo se utilizaba y era con la función contar puntos. Sí, es más, el error que tenían la gran mayoría era porque no estaban utilizando la celda correspondiente. Entonces, pues también en el video de ayer lo pueden revisar. Vale, profe, muchas gracias. Bien, vamos a llamar lista en este Gracias. momento. Hoy es 7. Segundito. Bien. Gabriel Quintero Morantes. Presente, profe. Camila Alejandra Mendoza. Presente. Alison Juliana Castillo. Presente. Neida Yana Velandia. Presente. Camila Andrea Pino Parra. Presente. María Alejandra Díaz Díaz. Presente, profe. Paula Alejandra Kemba Vega. Presente. Joana Hasblady Marín. Presente, profe. Naomi Valentina Correal. Presente. Sherin Emmet Valero. Presente. Jessica Tatiana Carrillo. Presente, profe. Johan Daniel Castillo Rincón. Presente, profe. Alejandra Bustos Maldonado. Presente. Alejandra Briceño Camacho. Presente. Jonathan Dubán Moreno García. Presente, profe. Cristian Camilo Villamil. Presente, profe. María Camila Rivera. Presente, profe. Lina Sofía Mora López. Presente. Entonces, mañana continuamos con la explicación
de los demás ejercicios. Como les digo, no hay una única forma de obtener la solución. Entonces aquí los vamos a plantear de una manera y si ustedes tienen otra forma de hallar la solución, pues sería perfecto conocer cómo encontraron la solución. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? No, señora profe. Bien, entonces les deseo un feliz día, cuídense mucho y estamos en contacto. Nos vemos Gracias, mañana. profe. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.